Hola amantes del misterio. Hay lugares que se niegan a olvidar. Edificios donde las paredes aún susurran, los pasos retumban aunque nadie camine, y los ecos del sufrimiento se niegan a morir. Este es uno de esos lugares. Bienvenidos a la cárcel Adelaide Gaol. 147 años de encierro, tortura y fantasmas. Suscríbete, dale like y acompáñanos en esta aventura paranormal. 18 Gaol Road, Tebarton, Australia. Una prisión construida con sangre. La prisión de Adelaide abrió sus puertas en 1841 hasta 1988. Desde el primer día, fue concebida para albergar a lo peor de lo peor. Asesinos, ladrones, incluso mujeres y niños. Más de 300.000 almas pasaron por aquí. Algunas salieron y muchas otras no. Los primeros prisioneros, 14 deudores, llegaron el 2 de diciembre de 1840, fueron trasladados de la antigua cárcel temporal como mano de obra para completar la nueva cárcel. Los prisioneros restantes en la vieja cárcel fueron trasladados a principios de 1841. La prisión fue tan cruel como sus reclusos. Castigos severos, enfermedades, suicidios. La muerte era parte del mobiliario. Originalmente, la cárcel contaba con un pozo propio que proporcionaba agua potable tanto a los reclusos como al personal. Sin embargo, a principios de 1900, este pozo fue clausurado debido a los niveles de contaminación en el agua, ocasionados por su proximidad al río Torrens, el cual estaba contaminado por los residuos y los cadáveres enterrados en la prisión y los desechos humanos de la ciudad. Estas condiciones insalubres propiciaron la propagación de enfermedades como la viruela, la fiebre tifoidea, la tuberculosis y el tifus, tanto entre los prisioneros como entre el personal penitenciario. Los médicos solo visitaban la cárcel 2 o 3 veces por semana, y el equipo que tenían era de segunda mano y anticuado. No es de extrañar que muchos prisioneros y oficiales murieran como consecuencia de su mala salud. Cabe señalar que varias de estas víctimas también se debieron a suicidios o lesiones autoinfligidas, porque algunos prisioneros, desesperados, trataban de mutilarse a sí mismos en un esfuerzo por librarse de los trabajos forzosos. La cárcel se convirtió en una trampa mortal. Y aún hoy, muchos creen que las almas atrapadas por ese sufrimiento jamás lograron escapar. Pero lo peor no eran las enfermedades. Asesinatos, ahorcamientos y sombras eternas. William Baker Aston asumió el cargo de primer gobernador, posición que mantuvo hasta su fallecimiento en 1854. Vivió con su esposa, Charlotte, y sus 3 hijos en la vivienda situada sobre la entrada principal. Charlotte, por su parte, ejerció el rol de matrona de las prisioneras, en colaboración con su esposo. Durante este periodo, la prisión llegó a ser conocida popularmente como el Hotel de Aston. El primer intento de escape tuvo lugar en agosto de 1854, cuando 2 prisioneros fueron sorprendidos en el acto y castigados con 36 latigazos cada uno. La primera fuga considerada exitosa ocurrió en 1897, cuando 3 prisioneros lograron llegar hasta Blanchetown, antes de ser recapturados. Durante casi siglo y medio, 45 personas fueron ejecutadas por ahorcamiento dentro de la prisión. Al principio, frente al público. Más tarde, en el interior. Las multitudes se agolpaban para ver morir a un hombre, hasta que el espectáculo fue demasiado grotesco incluso para la época. Así que se aprobó una ley para que fuera un asunto más privado dentro de la cárcel. Uno de los primeros en morir fue Joseph Stagg, en 1840, antes de que la cárcel estuviera siquiera terminada. Había sido acusado de matar a su amigo, un convicto fugado y ladrón de ganado llamado John Gofton, y fue condenado a muerte. En la horca, juró ser inocente. Acusó a alguien entre la multitud: el verdadero asesino está aquí, pero nunca dijo el nombre. 10 años después, el policía que lo arrestó confesó el crimen, desde Inglaterra. De 1861 a 1883, 13 prisioneros fueron ejecutados en la horca portátil erigida entre las paredes de la prisión. El problema con el uso de horcas portátiles es que cuesta dinero cada vez que se erige y luego se vuelve a derribar. Por lo que se necesitó una solución más permanente y en 1894 se levantó el nuevo edificio, donde otros 21 prisioneros fueron ejecutados. A medida que la cárcel se abarrotó, se hizo más difícil hacer esto, por lo que, finalmente, la horca se trasladó a la segunda torre de los guardias, donde permanece en exhibición hasta el día de hoy. La torre colgante se convirtió a ese uso en 1950, y se utilizó para las últimas 4 ejecuciones,
antes de que la pena capital fuera abolida en 1976. De 1840 a 1964, 45 de las 66 personas ejecutadas en Australia del Sur fueron por ahorcamiento en el Gaol. Fueron enterradas en tumbas sin nombre dentro de los terrenos de la prisión, en alguno de los 2 cementerios que hay en la zona. William Ridgway fue el más joven, ahorcado a los 19 años, el 1 de enero de 1874, por el asesinato de un hombre de 41 años, al que le robó un cheque y ocultó el cadáver en unos arbustos. Elizabeth Ball Cook, la única mujer, en 1873. Y la última persona ahorcada fue Glenn Sabre Balance en 1964, fue condenado por disparar y matar con un rifle a su antiguo jefe, Richard David Strand, de 37 años, mientras dormía con su esposa, a la que violó mientras yacía junto al cuerpo de su esposo. Pero las ejecuciones no fueron las únicas muertes, hubo numerosos casos por enfermedad, causas naturales y por supuesto por las manos de los reclusos. Algunas muy trágicas como el caso de Grace Williams el 10 de enero de 1861. Grace se había derrumbado después de la muerte de su esposo y fue arrestada como lunática, estaba fuera de sí. La retuvieron en la comisaría de policía donde intentó quitarse la vida bebiendo agua hirviendo, pero todo lo que consiguió fue ampollas en la boca, la garganta y la nariz. La enviaron a Adelaide en un estado debilitado y el policía, preocupado por el deterioro de su estado, trató de llevarla al asilo porque sabía que allí la tratarían, pero se negaron porque el papeleo decía que debía ser llevada a la cárcel. La pusieron en una celda sin tratamiento y falleció durante la noche. Nunca pudo volver a ver a sus hijos, que había sido su mayor deseo. En 1965 se anunció la demolición de la cárcel y la suspensión de todas las actividades. Sin embargo, en 1969 esta decisión fue revertida y las reclusas fueron trasladadas a una nueva instalación. Durante la década de 1970, los edificios experimentaron una significativa modernización. En 1971, todas las viviendas del personal fueron desocupadas y posteriormente demolidas. Finalmente, Adelaide Gaol fue clausurada en 1988 y el sitio quedó bajo la administración del Departamento de Medio Ambiente y Patrimonio de Australia Meridional. Los fantasmas tienen nombres. William Baker Aston, el primer gobernador, murió en su apartamento, demasiado corpulento para bajarlo por la escalera estrecha. En su lugar, su cadáver fue arrojado sin contemplaciones por la ventana principal a los funerarios que esperaban abajo. A pesar de ser un hombre razonablemente justo, fue acusado de hacer cosas malas. 3 meses después de su muerte, fue exonerado de las acusaciones en su contra. Pero ya era tarde para pacificar un espíritu perturbado. Sus pasos aún se oyen en el piso superior, moviendo muebles en habitaciones vacías. La directora de la prisión contó cómo un día su Cocker Spaniel comenzó a gruñir y corrió hasta las viejas escaleras que conducían a las habitaciones del gobernador. Dejó que el perro se acercara para atacar a quien quiera que pudiera estar allí y lo siguió de cerca. El perro corrió hacia la habitación y se detuvo. De repente, saltó emocionado ante algo que no se veía y luego rodó sobre su espalda como si esperara un cosquilleo en la barriga. La directora no pudo ver a nadie allí, pero he sabido que el gobernador Aston era un amante de los perros, por lo que tal vez el perro lo vio como un amigo. Frederick "Fred" Carr fue ahorcado el 12 de noviembre de 1929 por el asesinato de su esposa, Maud Harriet. Protestó por su inocencia, incluso hasta los últimos momentos antes de su muerte. La defensa alegó que la esposa se había suicidado. Maud fue encontrada con la garganta cortada tendida en la cama y una navaja de afeitar manchada de sangre en el suelo. Curiosamente, los 2 maridos anteriores de Maud también murieron de heridas en el cuello. Fred se dice que aparece regularmente cerca de las escaleras que conducen a las celdas de arriba del nuevo edificio. Vestido con ropa oscura y teniendo interés en los visitantes que deambulan por su antiguo hogar. Ben Ellis fue el verdugo durante 10 años, desde mediados de la década de 1860 hasta mediados de 1870. Vivió en Adelaide Gaol en un pequeño apartamento, debajo de lo que se convirtió en el dormitorio femenino. Ben se enorgullecía de su trabajo, cada una de las ejecuciones se llevó a cabo con precisión y de manera experta, hasta que cometió un error en el caso de Charles Straitman en 1877, sentenciado por el asesinato de un alguacil al que apuñaló con un cuchillo. En su prisa por hacer el trabajo, Ben tuvo un descuido y se olvidó de asegurar los tobillos y los pies del hombre. Cuando cayó a través de la trampilla, sus pies golpearon la trampa y pudo volver a subir la plataforma.
Uno de los 13 testigos presentes empujó las piernas fuera de la trampa hasta que cayó y se colgó. Se informó en los periódicos al día siguiente que tardó unos 23 minutos antes de morir ahorcado. El 30 de diciembre de 1873, se le exigió ahorcar a una reclusa, Elizabeth Lillian Ball-Cook, la primera y última mujer ejecutada en Australia. Este evento cambió la forma en que Ben veía su profesión para siempre. Con 25 años fue declarada culpable del asesinato de su marido envenenándolo con mercurio. Aunque no se presentaron muchas pruebas en su contra, el jurado pensó que era culpable. La suya es una historia triste llena de abusos y tragedias. No tuvo buena vida. Su madre la abandonó cuando ella tenía 4 años. Su casa fue arrasada por una inundación. A los 7 años fue violada por un minero y dada por muerta. Después de la muerte de su padre se fue a vivir con su madre. Allí se casó con Thomas Ball-Cook a la edad de 20 años, después de haber estado trabajando para él, como niñera y ama de llaves. Rápidamente se hizo evidente que su marido era un alcohólico violento, y Elizabeth trató de dejarlo varias veces. Después de un intento fallido de suicidio, desarrolló una adicción a la morfina y cuando su esposo murió repentinamente, comenzaron a surgir rumores de que ella lo había envenenado. En el juicio, se presentaron pruebas médicas condenatorias para demostrar cómo Elizabeth podría haber envenenado a su esposo durante un periodo de tiempo. El tribunal también escuchó testimonios de la gente del pueblo sobre los síntomas de la enfermedad que mató a Thomas, y la reputación de Elizabeth por su comportamiento rebelde y su desafortunado matrimonio. El jurado tardó menos de media hora en declararla culpable de asesinato, pero recomendó clemencia debido a su juventud. La recomendación fue ignorada y Elizabeth fue ahorcada. Su tumba se encuentra entre los muros interior y exterior de la cárcel de Adelaida, y los visitantes a menudo dejan flores como tributo a su presunta inocencia. Ben, quien es descrito como un hombre feo con una gran nariz bulbosa, a menudo se ve dentro de los muros de la cárcel, deambulando sin rumbo, tal vez buscando el perdón por un trabajo demasiado bien hecho o buscando su próxima ejecución. Hoy, el fantasma de Elizabeth vaga por la prisión, vestida de blanco, como en el día de su ejecución. Y cuando un grupo de estudiantes de una excursión que se quedaron a pasar la noche, preguntaron por el maniquí de la mujer vestida de blanco, nadie se atrevió a decirles la verdad. Esa mujer pálida e inmóvil que se ve en el patio número 3 no era un maniquí, era el espíritu de Elizabeth. El horror no terminó en 1988. La cárcel fue clausurada en 1988. Hoy es museo, centro de funciones y punto caliente de actividad paranormal. Alison O'Born es una investigadora paranormal y dice que la cárcel está definitivamente embrujada. Los acontecimientos inexplicables incluyen imágenes de vídeo de una pesada puerta de acero que se abren y se cierran por sí solas, luces parpadeando dentro de celdas libres de electricidad y ruidos de bolas de billar que chocan en la oscuridad de la noche cuando no hay mesa alguna. Durante un tour nocturno, Alison relataba la aparición de un guardia en una vieja escalera de metal. De pronto, y mientras hablaba de eso, los pasos comenzaron en la parte superior. Pudimos escuchar el clic del talón y el chirrido de las botas de cuero y llegó a la parte superior de las escaleras y comenzó a bajar. Se notó como una brisa estática que nos puso a todos los pelos de punta. Se habla de apariciones de cuerpo completo, figuras oscuras entre las sombras. Voces y sonidos de tiempos pasados capturados en equipos de grabación. Toque físico a veces suave, a veces no tanto. Se han grabado diversas psicofonías. En una puede oírse Sargento Murphy y en otra se escucha Tengo tanto frío. Un frío antinatural que surge en las celdas más oscuras. Y cada vez que cae la noche, los que se atreven a cruzar sus puertas sienten que alguien los observa. La Adelaide Gaol sigue abierta. Los tours nocturnos te llevan por sus pasillos malditos. Pero ten cuidado, porque algunos prisioneros no quieren compañía. La cárcel fue construida para encerrar a los monstruos. Pero al final, fue la prisión la que se convirtió en uno. Y ahora, no quiere que nadie se vaya. Y recuerda, algunas puertas nunca cierran, para siempre. Suscríbete y activa la campanita para más historias reales de lugares embrujados y misterios inexplicables. Nos vemos en la próxima entrega de Lugares Malditos.